la cultura zapoteca, tolteca, azteca, maya y entre otras todas las civilizaciones que se dan ahí. Tienen una característica que los une en su forma de ser y cómo origina sus espacios y su pensamiento, que es una cosmovisión común. En esta cosmovisión común, ¿qué nos da después del periodo clásico, o sea, lo que es el posclásico, y que el centro viene a ser orgullosamente la parte de Xochicalco, aquí en el estado de Morelos? ¿Por qué? Porque Xochicalco, después de la caída de Teotihuacán, es el punto en donde, o el lugar, la ciudad, la civilización, en un periodo tan corto de 250 a 300 años de auge, de crear realmente una forma de establecer en su cosmovisión la manera que los va a unir, que es la cuenta del tiempo. ¿Y esto qué significa? Que a base, como todas las grandes civilizaciones, son calendarios solares, y esto inicia, que también se refleja en que son calendarios solares, pero son de tipo agrícola, de manera que es cuando se establecen los 4 momentos, los 4 tiempos, y para nuestra civilización estamos hablando, son las 4 estaciones del año, o sea, lo que es primavera, que inicia el 21 de marzo, y como tal se van creando cada estación, y el 21 de marzo para ellos inicia realmente con el equinoccio de primavera, esa cuenta solar en donde está marcando el inicio de su temporalidad, y como tal van creando en su cosmovisión con esa temporalidad. Este es el equinoccio de primavera en Xochicalco, ¿ven? Es un lugar perfecto en donde no nada más los grandes intelectuales o grandes personajes tienen la forma de poder saber con el sol, sino en general la población entiende que tiene lugares para diagnosticar ese momento de esa temporalidad, y es el equinoccio de primavera. Esta es una foto después de algunas investigaciones que tengo por más de 15. Aquí está saliendo el sol exactamente en perpendicular, y que les diagnostica hasta hoy en día que está iniciando esa temporalidad de lo que es el equinoccio de primavera. Las grandes civilizaciones en Mesoamérica, para crearlos, no nada más tuvieron una lengua, tuvieron la unión de una cosmovisión, pero también tuvieron un estilo arquitectónico que los definía. Entonces, aquí tenemos cortes transversales de sus elementos, y vamos a ver, cada uno tiene un estilo diferente que lo creaba como parte de civilización, y en todos sus alrededores tenían ese estilo arquitectónico. Este es el estilo Xochicalco, este de aquí. Aquí tenemos cómo lo construían, y bueno, aquí tenemos el reflejo de la gran civilización, de la gran ciudad, la gran pirámide de las famosas serpientes emplumadas, que establece exactamente el cambio calendárico, que cada lugar, como los zapotecas, los mayas, tenían cada quien un calendario diferente. En Xochicalco se hace esa referencia, en donde sobre el año 743 hacen la corrección calendárica, y de ahí en adelante todas las civilizaciones de alrededor de Mesoamérica se rigen por este calendario, que es el inicio del 21 de marzo. Y aquí lo vemos, aquí está, esta es la corrección calendárica, iconográficamente hablando, y el inicio de lo que da en Xochicalco esa gran forma de establecer la nueva cultura. ¿Por qué hablamos de esa parte cosmovisión? Porque es un cambio que nosotros difícilmente entendemos. ¿Por qué? Porque en esa cosmovisión tenemos algo que es importante, que en el comparativo europeo tenemos considerado solamente 4 formas de tener la orientación: norte, sur, oriente y poniente. Y para la cultura mesoamericana, en esa cosmovisión, además era, o más bien el orden era oriente, poniente, norte, sur, cielo, tierra, y el centro que estamos nosotros. Aquí lo vemos, o sea, tenemos oriente, poniente, norte, sur, cielo, tierra, y nosotros estamos en ese centro. Entonces, si entendemos, estamos hablando de que para ellos era estar ubicados en un contexto general de su propia naturaleza. Esa es la primera parte de su cosmovisión. Y esto mismo da un contexto a cómo van a trazar, porque la importancia para ellos tener en su trazo
era la salida del sol que los regía, porque era el entorno en la cosmovisión junto con los elementos naturales de la tierra, viento, tierra, agua y fuego, y junto con eso nuestros propios sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el oído, y entonces de esta manera ellos estaban aunados a la propia naturaleza con su orientación. Esto les daba que su orientación de día siempre fue el sol, de noche pues teníamos la orientación de las estrellas y un elemento muy particular, parte de su cosmovisión, la dualidad. ¿Qué tenemos como esa parte? Hombre-mujer, día y noche, norte-sur, este-oeste. Entonces ellos trabajaron, y esa era su cosmovisión, la unión de todos estos elementos que no trabajaban independientes sino con su propia naturaleza. Y aquí vemos la forma que ellos trazaron en función de esto. Aquí estamos viendo que siempre el equinoccio que regía, ligado con el norte y sus proporciones, que no eran secciones áureas, eran proporciones en función de su propia naturaleza, de su propia cosmovisión. De manera que siempre iban a utilizar esa forma como sale el sol, sale por el oriente, se desplaza según la inclinación de la Tierra hacia el norte, en sentido contrario a las manecillas del reloj, y llegar hasta el otro día en el amanecer, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Y aquí ven cómo crecen ellos y cómo hacen sus trazos con función astronómica. La visión de Coahunahuac antes de la conquista. ¿Qué vemos en este nivel? Coahunahuac, hablamos de que a qué periodo, si hablábamos del clásico, del preclásico, del posclásico, ¿en dónde estábamos? Coahunahuac tiene vestigios arqueológicos manifestados en el Museo de Antropología en todos los trabajos, desde la época preclásica. Y en la zona que entendemos de aquí de Coahunahuac, que se llama Gualupita, que es la zona donde estaba el casino de la selva, tenemos vestigios y totalmente investigaciones datadas desde el año 200 antes de Cristo. Entonces podemos hablar que nosotros pertenecimos a un periodo preclásico en donde la cultura se va dando esto, y vamos hablando de que ya cuando está la zona arqueológica de Teopanzolco, que es sobre el año 400, estábamos conviviendo con Teotihuacán, y como tal va creciendo y tuvimos una importancia en donde esa forma nos permite ver que Coahunahuac, realmente como un señorío en nuestros códices y en nuestras propias atribuciones históricas, es establecido y aparece en toda la parte histórica y de códices, y más imagínense, 220 años antes de la creación de Tenochtitlan. Después estuvimos conviviendo con la parte clásica de Teotihuacán, con la parte del preclásico, de manera que Coahunahuac es un señorío que está establecido antes del propio Tenochtitlan. Tal era el interés de Coahunahuac con una riqueza cultural y económica, que Coahunahuac tenía no un sistema de defensa, hablemos de guerra, sino realmente era una parte cultural en donde los últimos códices nos hablan de los tributos que este señorío de Coahunahuac daba a la parte ya de Tenochtitlan, y era una riqueza en el sentido de que teníamos una gran producción de algodón. Y lo habla este códice de los tributos, que nos dice aquí todo lo que tributaba. Ese es el símbolo que caracteriza a Coahunahuac, y es todos los tributos que se daba. Y era extraordinario, pero como era un dominio cultural muy alto por su convivencia desde siglos anteriores, la Triple Alianza ya establecida dentro de Tenochtitlan le interesaba este tributo que daba aquí, y una de las referencias que tenemos es de que en su segunda carta de relación Cortés dice que cuando va al mercado de Tlatelolco encuentra prendas tan finas como las mejores que él ha visto en Europa, de algodón, y le dicen que las producen en Coahunahuac. Entonces, esa parte de Coahunahuac, por lo cual él empieza a tener un interés desde ese lado. Nos regresamos a la Triple Alianza, en donde
tenía que tener ese poderío porque, de hecho, Tenochtitlan poco producía. Todos sus tributarios eran los que retroalimentaban esto, y Cuauhnáhuac era quien le daba la parte de lo que era esa parte del vestido y algunas otras partes de tributo, pero regularmente era esa parte del algodón y ya procesado, de manera que en Cuauhnáhuac se procesaba parte de la ropa de la gran dinastía de Tenochtitlan, se hacía en Cuauhnáhuac, tenía un gran lugar. No podían intervenirlo militarmente porque no teníamos esa forma de defensa, de manera que la única forma que lo hace, como era esta gran dinastía de Tenochtitlan, de los mexicas, ¿qué es lo que hace? Hace una alianza y crean un matrimonio diplomático, de forma que en esa dualidad que habíamos hablado, de la gran dualidad de hombre y mujer, había un gran equilibrio en ese plan en Cuauhnáhuac, y la gran señora de Cuauhnáhuac, no era la princesa, era la gran señora que gobernaba junto con el otro, realmente se une al gran guerrero, al gran tlatoani mexica, que es Huitzilihuitl, que es un hombre que extendió todo su poderío en México, Tenochtitlan, y casa con la gran mujer Cuauhnáhuac en ese momento. Lo importante es que saben quién fue producto de esa unión diplomática, pues exactamente es Moctezuma Huicamina, es originario de Cuauhnáhuac. Entonces, de ahí en adelante los Moctezuma jamás caen, sigue siendo la dinastía que tiene terminación hasta el fin de la conquista, y es originario de Cuauhnáhuac. Cuauhnáhuac, como tal, era un señorío que el Gran Cuauhnáhuac, que es la ciudad que hoy vemos, era una ciudad que estaba establecida y tenía, igual que la Gran Tenochtitlan, una forma de gobernar o de administrar, que era su señorío, y tenía a las diferentes poblaciones, aquí están marcadas alrededor, que hoy le llamamos los 11, los 12 pueblos antiguos, que provienen desde la época prehispánica, y son los pueblos que están alrededor. El centro, nosotros estamos hablando aquí, y esto es Santa María, Ocotepec, todas las zonas que tenemos alrededor que siguen funcionando como poblados tradicionales. O sea, esa es la constitución de un señorío. Esta es la parte de Teopanzolco, que tenemos como la parte de lo que era el centro religioso de aquí, que es arriba donde se va estableciendo, donde estuvo la primera parte olmeca. Aquí se establece realmente como esa parte, y la zona centro que tenemos aquí, donde está el Palacio de Cortés, que tenemos esa zona arqueológica, era la parte que administraba la zona realmente de tránsito, que eran en el gran lugar de Cuauhnáhuac. El planteamiento que van a ver ustedes es un planteamiento en donde afortunadamente ya lo pudimos establecer claro, que es la traza astronómica de Cuauhnáhuac. Este es el logotipo o emblema que hemos establecido, que es el tránsito de las peregrinaciones, la salida del sol, la entrada del sol por el atardecer, Olin, que es el movimiento, el logotipo de Cuauhnáhuac, y nuestros puntos, que realmente son los equinoccios y los solsticios. Esto es lo que, como yo inicio esta descripción. El punto de origen de una ciudad, fuerza y energía eterna del sol, sitio de comunión, cosmos, naturaleza y hombre, donde la sabiduría acumulada y heredada de nuestros sabios abuelos ancestrales lograron trazar un eje astronómico que dio origen a un sitio único, lugar de encuentro que utiliza nuestros sentidos con la conciencia de vernos parte del universo, en donde el cosmos como nuestro Padre y la unidad de la Madre Naturaleza nos dan como sus hijos la mejor forma de sentirnos parte de ese eje energético. Este origen me da cuando yo visualizo que las grandes ciudades contemporáneas de la conquista se trazan conforme a una norma de Carlos V, que es la famosa cédula real de cómo lo van a trazar las nuevas ciudades, que es primero
la gran plaza y alrededor de esa gran plaza la iglesia, el ayuntamiento, el hospital o el mercado le dan una consistencia y de ahí trazan su gran ciudad. Y este ejemplo lo vamos a ver en Puebla, en Guadalajara, en Morelia, en Jalapa, en todas las grandes ciudades, mismo Veracruz, están trazadas así. Si Cuauhnáhuac tenía esa gran prestancia que Cortés elige su lugar de residencia y su lugar para administrar, ¿por qué Cuauhnáhuac no tiene ese trazo? Si tiene la importancia. Pues porque en este planteamiento me hizo ver las cosas después de mucho tiempo de recorridos y ver que tenemos los conventos del siglo XVI dentro de un eje, o sea, dentro de otras cosas, con esa importancia, ¿sí? Pero la realidad es de que hacían peregrinaciones desde la época olmeca, desde la época preclásica, peregrinaciones que venían desde el sur en esta forma y llegaban a Malinalco, o bien del oriente y se congregaban aquí, o bien las otras que subían en otra temporalidad a la parte de Milpalta. ¿Por qué? Porque era esa dualidad. Llegar a Malinalco, como hasta hoy en día las peregrinaciones, llegan a Chalma, o sea, interrumpen, pero Malinalco era el gran lugar salud. Y estaba en este eje que estamos viendo aquí, y aquí están exactamente los conventos del siglo XVI, sobre esas formas de las peregrinaciones. Aquí lo vemos más claro porque el punto de reunión general era Tlayacapan en este punto, y después de yo recorrerlas por más de 2 años y medio acompañado en las diferentes temporadas, fue unirse a las peregrinaciones como hoy todavía en día están. Y vamos a ver que siguen una cota que es la cota 1600, la cota topográfica. Entonces, esto nos permite ver cómo desarrollaban ellos en un tránsito sus festividades. Y era esto que es una tabla en donde están las festividades prehispánicas con las festividades ya religiosas católicas contemporáneas, cómo adaptaron esa temporalidad en ese mismo momento, esa misma función. Cuando veo todo esto, veo que con ese planteamiento tenemos algo en donde no nos daba el por qué Cuauhnáhuac tenía una traza diferente. Y entonces trabajamos junto con este grupo muy profesional de INEGI, y entonces ese es el plano en donde INEGI nos certifica totalmente que Cuauhnáhuac y las peregrinaciones seguían el eje de primavera, o sea, seguían el eje de 21 de marzo, y que en todo el altiplano, todas las grandes ciudades trazaron siempre o con el equinoccio de primavera o con los solsticios de invierno o de otoño, pero en el altiplano tenían una forma de ver muy diferente cómo seguían el sol y qué lo regía dentro de su paisaje, que eran los cerros, los volcanes. Podían diagnosticar con eso sus lugares y sus ciudades trazados en un lugar que les diera esa forma de tener esa energía y esa calidad. Las grandes civilizaciones prehispánicas, aquí está, lo trazaron con esa ruta mágica, y así tenemos trazado Tenochtitlan, está con el eje norte, y en el diciembre está orientado con el Popocatépetl, y cada región van viendo dónde entran y sale el sol como un régimen, no nomás de las columnas o de los edificios. Y esto proviene desde Xochicalco. El lugar elegido es muy difícil de poderlo establecer, porque hoy con una brújula podríamos establecer ese lugar desde cualquier lado, pero no tener el lugar de tránsito o tener el lugar significativo de un lugar, como en este caso se utilizó en Cuauhnáhuac. Aquí lo vemos como las diferentes ciudades, vean, tuvieron ventanas, tuvieron poblaciones, tuvieron calzadas, tuvieron ventanas, cómo diagnosticar ese equinoccio, y estaban en un extremo precisamente para darle esa parte espiritual, no religiosa, porque era sentir al sol como ese régimen que le daba esa temporalidad. Hablamos del altiplano, ¿y qué pasa en el altiplano? Estamos rodeados de serranías, de volcanes, de muchos lugares, pero ¿qué pasa en el caso de la península de Yucatán? Que no tenemos cerros. Entonces crearon en esa pirámide de Chichén Itzá, hacen su 3D
y crean la plataforma con el giro, ya teniendo la gran plaza, la pirámide de Quetzalcóatl la giran, aquí lo podemos, perdón. La giran, aquí podemos ver cómo la giran conforme a esa latitud y logran esto, ver que en la inclinación pueden hacer bajar la sombra y dar el diagnóstico de lo que tiene la temporalidad del equinoccio de primavera y en el lado opuesto el equinoccio de verano. Aquí para otro caso, vamos a ver en Cuernavaca, lo ubican con la salida en perpendicular del norte con el equinoccio de primavera, pero el de verano, ¿cómo lo ven? Lo ven exactamente en la salida de la punta del Popocatépetl. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo lo trazaron sus ejes? Bueno, todos tenían una relación de siempre para todas las civilizaciones en el mundo. ¿Qué es lo que cuenta para tener esa referencia? El norte. Y el norte les establece en cualquier civilización la osa polar. Y la osa polar no es más que el punto en donde diagnostican el norte y no se mueve en el lugar donde estén por su ubicación geográfica. Aquí lo tenemos que es la osa mayor, cómo se diagnostica en otras partes del mundo, pero para la parte de la cosmovisión indígena, en este caso de todo Mesoamérica, el jaguar era la representación en esa idea cosmológica de la dualidad, que es el día y la noche, y el jaguar es quien permite exactamente verlo en su vestimenta, de ver el día y la noche, y coincide de alguna manera con la osa mayor la forma que lo ponen. Entonces, ese es como diagnosticaron el norte. Y aquí vemos iconográficamente el lenguaje de cómo veríamos un observatorio nosotros y cómo lo veían ellos en sus códices. La observación, cómo veían el cielo, aquí con un astrónomo de ellos, y cómo podían tener hasta los eclipses y la forma comparativa. O sea, ellos tuvieron esa visión de entender el cosmos para que realmente lo tuvieran con el punto. Aquí tenemos lo de Xochicalco, como tenemos en donde se diagnostica, aquí con esos ángulos, el movimiento que es Olin. Este es Xochicalco con el eje exactamente de esto, este es norte en un perpendicular. Aquí tenemos después que estaba dado en el momento de poderlo ver en los observatorios, en la perpendicular, Teotihuacán y Xochicalco, ponemos 2 puntos. Regresamos a ver qué era este diagnóstico en el estado. Aquí ya lo vemos en Cuernavaca, cómo lo trazan de manera directa. Este eje amarillo es el del equinoccio de primavera, este es el de verano y este es el de invierno. Aquí vemos la ciudad y el diagnóstico es que la ciudad de Cuernavaca, en su régimen de lo que es la declaratoria de INAH, tenemos 85 zonas arqueológicas localizadas, que nos da precisamente la constancia de cómo se movían las peregrinaciones. Estas son zonas arqueológicas, que son la zona poniente, estos son los sitios arqueológicos registrados dentro de la ciudad. Aquí lo tenemos conforme al eje, aquí, que son las peregrinaciones, Malinalco lo tenemos en el otro lado, que era el tránsito que tenían. Aquí lo vemos exactamente en el equinoccio de primavera, cómo sale el sol perpendicular, esta es la zona centro, nosotros estamos aquí, estamos aquí, en este eje. Y aquí lo tenemos de Malinalco, como Malinalco por otro lado, en el equinoccio de primavera, dice cómo sale el sol exactamente aquí, en ese cerro, o sea, cómo coincidía y los llevaban las peregrinaciones a Malinalco en esta temporalidad. Aquí lo tenemos el de verano y está saliendo exactamente en la punta del Popo y se coincidía aquí. O sea, esto lo seguimos viendo hoy. Estos vuelos satelitales nos los concedió INEGI para certificar esto que es cierto. Aquí tenemos el de cómo lo diagnostican en Malinalco. Aquí lo tenemos
en vivo y a todo color, que es real. Este fue de este año. Aquí lo tenemos otro. Este es junto al Palacio de Cortés. Aquí está el de diciembre. Miren cómo está saliendo exactamente en este eje. Este es el de la entrada del sol. Aquí está Malinalco atrás. Y aquí tenemos cómo en donde estaba el centro ceremonial, este es el centro de la ciudad, cómo estaban sus plataformas, cómo estaban los lugares donde transitaban y donde ejercían esa parte diferente a la de Teopanzolco, que era la parte religiosa, y esta era la parte conceptual espiritual. Esta es una fotografía muy antigua y estamos hablando de estos lugares donde coincidían y cómo Cuernavaca está trazado con estas formas paralelas al equinoccio de primavera. Este es el primer plano que tenemos topográfico de la ciudad de Cuernavaca, que es de 1886, y esta es una fotografía aérea que fue de las primeras que se tienen de 1952. Vean que no había crecido Cuernavaca mucho y el paralelismo del eje se mantiene, que ese es el trazo original conforme a la forma que estamos planteando de Cuauhnáhuac. Y aquí está trazado este eje y vemos cómo no ha cambiado esa parte urbana mágica de Cuernavaca. Aquí lo tienen esas fotos aéreas en donde estamos hablando de que sí teníamos un lugar en donde se observaba absolutamente todos los equinoccios y solsticios, que daba motivo al tránsito de las peregrinaciones. Aquí tenemos esta de norte a sur. ¿Por qué es patrimonio de Cuernavaca esta capacidad que tiene mágica? Esta es la torre de Catedral de Cuernavaca, en donde esos vestigios, esta torre se hizo sobre el año 1713, se empezó a construir, 713. Y como vemos todavía vestigios, miren, de Tonatiuh Sol, de los Atlantes que vimos rápido allá, de Jaguar en el lado poniente, y vemos aquí lo tienen claro, el Sol Niño que está en el oriente. Estamos en el final de esta parte. ¿Cómo tenemos el centro en ese lugar? Que estamos aquí enfrente, miren, aquí está, cuando INEGI nos concede bajar el punto satelitalmente, estamos hablando de aquí enfrente, saliendo de aquí a unos pasos. Y nuestro gran patrimonio lo que tenemos es el Bautisterio de Cuernavaca, que tenemos el único lugar, miren, en donde tenemos fotografiado en tercera dimensión escultóricamente los rostros de los indígenas de Cuauhnáhuac, los tlahuicas. Estos rostros están aquí estampados, como ven, porque al ser bautizados permitían que se pudieran retratar ya bautizados. Es el único lugar donde tenemos esa parte en el país de un retrato fiel de los indígenas. Aquí los tienen, eso los invito para que hoy, después a las 4 de la tarde, cuando terminen, podamos verlo, estamos aquí hablando enfrente. Este es nuestro patrimonio, que es ligado con ángeles con alas de colibrí. Este es el bautisterio. Aquí tenemos con las trompetas, eso es algo que les voy a explicar, muy interesante, ahí. Y esto es el final que tenemos de la bóveda que tiene las nervaduras. Y esto tenemos aquí la imagen que el códice nos habla, franciscano del siglo XVI, de la gran Virgen de la Asunción de María. Vean, aquí podemos verla, una indígena sobre la luna, y realmente es una expresión de Tonantzin, como la gran cultura que tenía conjugada con los frailes, permiten hacer ese juego unos de una cosa y esa categoría. Este está en el Bautisterio en Catedral de Cuernavaca, 1532. ¿Sí? Entonces, preside aquí, y les pongo el comentario que en la tarde lo hablaremos, pero para que les abra boca. Imagínense que la Virgen de Guadalupe, que es una indígena que está aquí tenemos claro, está embarazada, es una indígena, está sobre la luna, la van ascendiendo, y la Virgen de Guadalupe aparece, según la crónica narrada, 1531, y aparece en la crónica de la Ciudad de México hasta 1568. Bien, y ese es un milagro, pero
Cuauhnáhuac, aquí la tenemos, claro, es esta que habla el códice 1532. Y esto no es un milagro, son manos tlahuicas, es un patrimonio. La Virgen de Guadalupe, termino ya, es coronada en el Vaticano hasta 1868. Aquí en 1532 está siendo coronada por Dios Padre esta plaquita. Entonces, ustedes pueden ver que realmente tenemos un vestigio y un patrimonio cultural de la gran calidad y de la gran cultura que siempre ha tenido Cuauhnáhuac. Bien, vamos terminando, esto es lo que tenemos de visión general y bueno, los invito a que se sumen al rescate de nuestro patrimonio cultural de Cuernavaca. Gracias. Ha ha ha.